En estos días se ha generado una polémica allí fuerte entre el Ministerio del Interior y una fundación, la Fundación Propuesta, sobre la cantidad de homicidios que se han registrado en lo que va del año. Son cifras importantes, son cifras récord para el país, pero hay una diferencia allí de 20 homicidios entre las cifras oficiales del observatorio y los que presentó esta fundación. Esto ha generado que el propio ministro del Interior haya dicho que este estudio oculta datos y desinforma y que se están buscando otras cosas y no dar información. Hoy estamos recibiendo al director de Fundapro, a Guillermo Maciel, para hablar justamente qué es la fundación y cómo manejan ellos esos números y por qué existen esas diferencias con los datos que maneja el Ministerio del Interior sobre muertes violentas en lo que va de este año. Gracias por haber venido. Gracias por habernos invitado. Cuéntenos rápidamente qué es Fundapro primero. Fundapro es la Fundación Propuestas, es una organización civil sin fines de lucro que tiene como objetivo estudiar la realidad del Uruguay en sus diferentes aspectos, a los efectos justamente de elaborar propuestas, de realizar análisis, y entre ellos se han generado desde hace más de un año observatorios en diferentes áreas, en la salud, en la economía, en los asuntos sociales y en seguridad pública. ¿Ustedes dependen del Partido Colorado o trabajan para el Partido Colorado? No, es independiente del Partido Colorado, pero hay vínculos en la medida que hay militantes o gente que está vinculada al Partido Colorado y en particular a Vamos Uruguay. Se lo decía porque justamente hubo una conferencia que ustedes dieron donde estaban los representantes de Vamos Uruguay. Exactamente. Con Pedro Bordaberry a la cabeza. Tenemos el aval, digamos, de Vamos Uruguay, pero no le integran ni diputados, ni senadores, ni miembros que hayan estado en entes o en organismos pertenecientes a Vamos Uruguay. ¿Qué le viene a la cabeza cuando escucha al ministro decir esto, que los estudios estos que ustedes hacen desinforman o buscan otras cosas? Bueno, creemos, como lo dijimos en la conferencia de ayer, que el ministro se equivoca en el eje de la cuestión. El tema acá no está quién saca los números o cómo son los números o cómo se suman los números. Si el ministro está reconociendo en sus datos oficiales que tiene 247 homicidios y que el año pasado tuvo 199, y que el pico más alto fue en el 98 con 244, quiere decir que el día de hoy el ministro tiene, lamentablemente, porque no nos alegra a ninguno de los uruguayos que vivimos en este país, el récord histórico de homicidios. Entonces la preocupación del ministro sería por qué está teniendo un récord histórico de homicidios. No escuchamos en la conferencia de prensa una sola propuesta de qué hacer con este tema. Sí epítetos, sí insultos, para decirlo de alguna manera, con respecto a la fundación o al documento que presentamos. Si uno va al documento, que son 45 páginas, se va a encontrar con que nosotros estamos marcando que en lo que iba del año, al 20 de noviembre, estábamos hablando de 267 homicidios, el Ministerio habla de 247 homicidios. Hay 20 homicidios de diferencia. Ese es un tema metodológico que da para poco, digamos, claro, frente a la realidad. Aclaremos, Maciel, que el Ministerio del Interior asegura que no incluye en estas estadísticas las muertes por legítima defensa y los delincuentes que son abatidos por la policía. Allí estaría esa diferencia de 20 entre ellos. Exactamente. Lo curioso es que el Ministerio hasta el año pasado las venía tomando, por eso las cifras que uno constata el año pasado incluían estos números. Está en todo su derecho de no incluirlo más y nos parece perfecto. Sin embargo, el Observatorio de Seguridad Ciudadana de la OEA define el homicidio como homicidio. Se entiende aquel acto en que se ocasiona deliberadamente la muerte de otra persona. Y se incluye en esta definición y en cualquier texto de derecho penal a los homicidios criminales y a los justificados. Le pongo un ejemplo que creo para la audiencia va a ser muy bueno, para los televidentes. Si entra un ladrón a una casa y uno lo repele y lo mata al ladrón, se produce la muerte al ladrón. Si la circunstancia es al revés y el ladrón entró a mi casa y me disparó y me mató a mí, yo soy el que fallezco. En los dos casos hay un muerto, en los dos casos hay un homicidio. No cambian las cosas desde el punto de vista judicial, la carátula del expediente, es homicidio. Si el ladrón me mató dentro de mi casa, el ladrón va a ir preso por homicidio. Y no hay eximente ni nada que lo exima de cumplir con su pena. Si yo lo maté dentro de mi casa, el Código Penal prevé, de los artículos 26 al 29, una serie de eximentes de la pena. El homicidio se configuró, pero me eximen de cumplir la pena porque hay una justificación, en este caso legítima defensa. Lo mismo ocurre con el policía que repele una agresión. El policía no empieza él a los balazos. Si un delincuente le tira un balazo, el policía va a repeler la agresión y de repente mata al delincuente. El episodio es un homicidio. Hubo la intención de matar deliberadamente a otra persona.
Nosotros tenemos los datos aquí, usted manejaba recién del Ministerio del Interior, 2009 226 muertes violentas, en el 2010 205 y el año pasado 199. Ya iríamos, según los datos de ustedes, 267, los datos del Ministerio del Interior del Observatorio hablan de 247. De cualquier manera, ustedes dicen, se puede llegar a fin de año prácticamente con 300 muertos. En el entorno de eso, nosotros utilizamos un modelo matemático que está detallado y estadístico. Es el mismo modelo o muy similar al que aplicó el actual ministro de Economía cuando en su consultora hizo un informe sobre homicidios, donde se hacen proyecciones, de la misma manera que las empresas encuestadoras hacen proyecciones sobre quién va a ganar la próxima elección o cómo está posicionado alguien. Hay estadísticas para hacer proyecciones sobre homicidios. No estamos inventando nada nuevo, esto se hace en el mundo entero. Si uno entra en internet y googlea mapa del delito o mapa de la inseguridad, se va a encontrar que igual que Fundapro y el Observatorio de Seguridad, en casi todas partes del mundo hay observatorios que utilizan la misma metodología y que miden lo mismo. Para acá es una novedad realmente. No llama la atención cuando Ceres, cuando el Instituto Cuesta Duarte, cuando la Universidad Católica sacan sus propios índices de conflictos laborales, de atraso cambiario, de dificultades económicas, y a veces cuestionan las cifras del gobierno. Hoy, con el tema de la bebida, tenemos que Richard Ardit no le dan los mismos números que el Ministerio de Economía en cuanto a la inflación. Está cuestionando los números del Ministerio de Economía. Nosotros no es que hicimos un trabajo para cuestionar los números. Nosotros hicimos un relevamiento de la única información disponible porque el Ministerio del Interior... ¿De dónde toman ustedes información? ¿Se las da el Ministerio del Interior? ¿Son datos oficiales? Justamente, eso es un tema importantísimo. Las bases de datos es utilizar toda la información disponible, entre ellas la información oficial. Lamentablemente, para este año 2012, el Ministerio sacó sendas resoluciones por las cuales declaró confidencial y reservada toda esta información. Hemos cursado a través de legisladores pedidos de informe y a título de la Fundación y del Observatorio, por la Ley de Acceso a la Información, pedido la información sobre homicidios y otros delitos. No nos han sido contestados. Entonces recurrimos a la otra fuente de información disponible, que es la prensa. Nadie que ve un homicidio o que encuentra el cuerpo de un homicidio llama a la prensa, llama a la policía. Y, de alguna manera, los partes policiales o ustedes los periodistas se enteran de esos homicidios y dan cuenta en la televisión, en los diarios y en las radios. Nosotros relevamos toda esa información en lo que va del 2012 a la fecha. Y nos ha dado 247 homicidios criminales y 20 homicidios justificados. La suma, 267. El Ministerio dice que no es válido tomar la información de prensa, pero nos acaba de validar cuando el propio Ministerio, en el día de ayer, en la conferencia de prensa o anteayer, informa que contrató una consultora privada, Focus Multimedia, para que chequeara en la prensa si los números de prensa coincidían con los de ellos. Y qué casualidad, los números de la prensa coinciden con los 247 del Ministerio del Interior. Más allá de la polémica que ustedes... o que se ha generado en estos días con los datos que ustedes tenían y lo que sale a responder el Ministerio del Interior, la Fundación, ¿qué detecta? ¿Por qué se puede haber generado esta disparada en la cantidad de homicidios este año con respecto, por ejemplo, a los 199 del año pasado y cuando venía bajando año a año desde el 2009 hasta el año pasado? Bueno, acá tenemos, primero, el trabajo que nosotros acabamos de hacer es un trabajo matemático y estadístico de resumen de homicidios y de proyección de homicidios. No entra a analizar las causas de los homicidios, primer punto. Eso va en una segunda etapa, que es un segundo trabajo finalizado y cerrado el año todavía no cerró. Al día 20 teníamos 247 homicidios, falta un mes y 10 días para terminar el año. Lamentablemente, de acuerdo a la estadística, van a ocurrir algunos otros homicidios y vamos a estar en una cifra seguramente cercana a la que mencionamos nosotros. No obstante, del documento se pueden ver algunos elementos. Por ejemplo, el aumento de participación de menores en delitos y cometiendo específicamente homicidios. Si vamos al 2006, era el 9% de menores que cometía homicidios. En el año 2010 creo que era el 15%, 2011 26%, y las cifras que tenemos nosotros al día de hoy es del 28%. Quiere decir que tenemos mayor cantidad de menores cometiendo homicidios. Por allí se dice que hay muchas veces que los menores se responsabilizan de crímenes que cometen los mayores también, por el tema de la penalización. Hay algunos casos donde los que han participado en el homicidio son solo menores, no había menor involucrado. Entonces, si eran dos menores, uno de 15 y uno de 17, bueno, los dos son menores y uno cometió el homicidio. Otro de los factores que seguramente está en juego es una falla en la gestión policial.
En la medida que la mayoría de los homicidios se concentra en copamientos, hurtos y rapiñas, que son previsibles, en cierta medida con ciertas políticas para tratar de minimizar el efecto de ese en la sociedad, bueno, en la medida que tenemos más delitos en general, hay un delito asociado al delito en general, que es el homicidio. Entraron a robar, no con la intención de matar, encontraron a alguien, dispararon y mataron. Usted dice que la mayoría de esos homicidios que se han dado durante el año tienen que ver con las rapiñas y no, por ejemplo, con los ajustes de cuenta, que se están dando unos cuantos casos, sobre todo de muchachos muy jóvenes que son muertos en plena calle o en sus casas a los balazos. Nosotros sumamos, el Ministerio del Interior en las cifras oficiales que dio el otro día, si nosotros sumamos la violencia doméstica, que eran 30 y pico, y los ajustes de cuenta, la suma de esos dos ítems, las cifras oficiales del Ministerio del Interior eran 97. Y se están admitiendo 247 homicidios. Quiere decir que tenemos casi 190 homicidios más que no entran en esos dos caballitos de batalla que usa permanentemente el Ministerio del Interior, es decir, ¿son ajustes de cuenta o son violencia doméstica? Bueno, sumamos los dos, resulta que nos queda que el grueso no entra en esos dos ítems. El diputado Aníbal Pereira dijo en estas horas, es un diputado del MPP, del sector del presidente Mujica, cuando gobernó el Partido Colorado nunca aplicó este mecanismo para hacer cristalinos los datos. Usted trabajó en el Ministerio del Interior durante la administración de Stirling, ¿verdad? Hierro, Stirling, Alejo Fernández Chávez y Borrelli. Así que pasé con varios ministros, sí del mismo partido político. Le cuento, yo lo invito a usted, que es periodista y que es investigador, invito a la audiencia a entrar hoy en la página del Ministerio del Interior. Entran en la página del Ministerio, van al ícono que se llama Observatorio de Criminalidad, el mismo que manejaba Paternain y renunció justamente porque no estaba de acuerdo en cómo el actual ministro quería manejar las cifras. Y va a haber una pestaña que dice estadísticas. Entran ahí y van a encontrar los resúmenes de información del año 1980 al año 2004, donde está el detalle de todos los delitos cometidos a nivel nacional. Y del 2005 a la fecha, un cambio de criterio donde se da información parcial. La información está publicada, no le han dado ni de baja de la página y me parece muy bien que se mantenga la transparencia en lo que hizo esta administración y las administraciones pasadas. Le agradezco mucho que nos haya acompañado. Un gusto a usted, gracias. Nosotros nos vamos a la pausa, luego vamos a compartir una nota que le hicimos a un periodista argentino, Gustavo Sierra, que ha sido corresponsal de guerra durante mucho tiempo, que estuvo en Irak, por ejemplo, cuando el ejército de los Estados Unidos tomó la ciudad de Bagdad en el 2003. Estuvo allí, por ejemplo, en el hotel que fue bombardeado por fuerzas norteamericanas y murieron un periodista y un camarógrafo español. Él estaba allí en ese hotel. Hoy es el jefe de la página internacional de Diario Clarín. Ha estado en Montevideo en estas horas y conversamos con él de varios temas. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.